Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Esas son las palabras del Salmo 71, el versículo 14. ¿Saben que hay algo que generalmente a los seres humanos no nos gusta? Esperar. Esa palabra esperar, estar a la expectativa de algo, generalmente no nos agrada. La mayoría de nosotros, cuando nos toca esperar, nos impacientamos. Sin embargo, deberíamos tener algo en cuenta. Si a mí no me gusta esperar, uno de los valores que yo debería adquirir y practicar en mi vida es la puntualidad. Porque si a mí no me gusta esperar, entonces tampoco debería ser esperar a otros. De esa manera, si todos los seres humanos fuésemos puntuales, nadie esperaría a nadie. Sin embargo, hay momentos en que nos toca esperar no precisamente a alguien, sino una respuesta de Dios. El cristiano debería aprender a confiar de Dios y a esperar en Él. En la Biblia hay diferentes casos de personas, tanto que esperaron en Dios y recibieron una respuesta positiva, como algunas personas que se apresuraron y no esperaron a la respuesta de Dios y más bien buscaron respuestas humanas, y esto de por sí trajo grandes consecuencias. Quisiera mencionar, por ejemplo, alguna de las personas que esperó en Dios. El primer libro de Samuel, el capítulo 1, habla de la historia de una mujer llamada Ana. Esta mujer por muchos años había sufrido el no tener hijos. Para el tiempo, en los tiempos bíblicos, era muy importante que una mujer pudiese tener hijos. Primero porque su prole, su familia, su descendencia se perpetuaría. Y la segunda razón muy importante, porque todas las mujeres de Israel soñaban con ser la madre del Mesías. Así que el hecho de que ellas pudieran estar encinta y pudieran ver un hijo varón, en ese hijo varón que ellas tenían, guardaban la esperanza de ser la madre del Mesías prometido. Ana, la mujer de la que les estoy hablando, no tenía hijos. Penina, que era su rival, también era esposo de Elcana, le hacía pasar malos ratos precisamente porque ella no tenía hijos. Así que Ana un día se fue para el santuario y allí, postrada de rodillas, clamó al Señor y le pidió a Dios un hijo. Precisamente un año después, esperando en la misericordia del Señor, Ana tenía la oportunidad de tener en sus brazos a un hermoso bebé, a un hijo que sería y se convertiría en uno de los sacerdotes más importantes de toda la Escritura, sacerdote y profeta. Hablo del hombre llamado Samuel. Ella fue una de las mujeres que esperó en el Señor. Pero ¿saben que otras personas no esperaron en el Señor? Y quiero poner como ejemplo a Jacob para que reflexionemos no solamente en lo malo que es no esperar en el Señor, adelantarnos a su palabra, adelantarnos al tiempo de Dios, y al mismo tiempo reflexionamos acerca de las consecuencias que tiene el no esperar en el Señor. En el capítulo 25 de Génesis, en el versículo 23, se encuentra la ecografía que se hizo Rebeca. Rebeca en algún tiempo se sintió muy preocupada porque en su vientre se movía demasiado. Nosotros estamos acostumbrados a ver algunos movimientos de bebés en el vientre de su madre y las madres a sentirlos. Pero esta madre, Rebeca, sentía como un terremoto en su interior y así que angustiada le pregunta al Señor: Señor, ¿qué pasa con mi embarazo? Y Dios le da la siguiente respuesta. Estoy leyendo el versículo 23 de Génesis capítulo 25. Dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Lo que el Señor le indica a Rebeca es que dentro de su vientre hay dos muchachos. Son mellizos, están allí en el vientre y el menor sería más grande que el mayor, o como lo dice la Escritura, el mayor serviría al menor. Tener en cuenta estas palabras, según el contexto bíblico, es muy importante, ya que en los tiempos bíblicos el mayor, o sea, el primogénito, el primero que abría la matriz, era el que se llevaba el 50% de la herencia de los padres y al mismo tiempo se convertía en el sacerdote de la familia.
Dios le había dicho a ella que el menor sería el que se llevaría esa primogenitura y sería el que se convertiría en el sacerdote de la familia. Pero si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 27, ya cuando Isaac, que es el padre de estos dos mellizos, está viejo, le dice a su hijo Esaú, al mayor, al primero que abrió la matriz, le dice: vaya usted, case, tráigame el animal, cocínemelo, prepare mi alimento favorito y entonces yo te voy a bendecir. Estas palabras cayeron en oídos de Jacob, que era el menor. Jacob desde pequeño había escuchado la profecía que su madre le había dicho: el mayor servirá al menor. En este caso, él se angustia porque su padre va a bendecir al hermano mayor y la profecía del Señor no se va a cumplir. ¿Saben qué hizo Jacob? La Biblia dice que Jacob fue y se disfrazó de su hermano, influenciado por su madre. Se hizo pasar por su hermano mayor para adquirir aquella primogenitura que Dios le había prometido. Pero, oh queridos amigos, Jacob nunca debió haber hecho tal treta. Jacob debió esperar en el Señor. Dios pudo haber hecho que Isaac quedara mudo. Dios pudo haber hecho que Isaac le diera una bendición menor a Esaú y que le diera la mayor bendición a Jacob. Pero Jacob se angustió. Como no vio la respuesta de manera inmediata, se angustia, se viste de su hermano, engaña a su padre y esto le costó terribles cosas a su vida. ¿Saben qué les costó, queridos amigos? Jacob nunca más vio a su padre y a su madre. Jacob debió huir de su casa porque su hermano ahora lo perseguía para matarlo. Y finalmente, después de 20 años, Jacob, cuando está regresando del destierro hacia casa de su hermano para encontrarse con él, pensando que él ya lo había perdonado, se encuentra con la noticia de que su hermano va a su encuentro con 400 hombres armados, no solamente para matarlo a él, sino para matar a toda la familia de él, a sus hijos y a los criados que él tenía. Esto se conoce en la Biblia como la angustia de Jacob, ese momento en el que tuvo que luchar con Dios para recibir su bendición, su perdón y para que su pecado quedara borrado para siempre. Oh queridos oyentes, cuando nosotros no esperamos en Dios, cuando nos apresuramos a la respuesta de Dios, cometemos errores garrafales en nuestra vida. A los seres humanos nos pasa igual. Muchas señoritas no esperan el momento apropiado para enamorarse. Muchos jóvenes no esperan el momento apropiado para enamorarse y cometen errores grandes en su vida. A veces somos apresurados para hacer negocios de los cuales nos lamentamos después, sencillamente porque no esperamos para ver si Dios está de acuerdo, no esperamos el tiempo de Dios. La Biblia indica que Abraham, por otra parte, también cometió errores al no esperar en Dios. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios le dijo: Abraham, tú vas a tener un hijo, no te preocupes. Pasaron 10 años, 15 años, 18 años y Dios no respondía. Finalmente Abraham y su esposa pensaron: quizá Dios lo que nos quiso dar a entender es que si yo tengo el hijo con una sierva, le sugiere su esposa, y entonces Abraham se casa con Agar, comete la poligamia porque ya tenía una esposa, así que se casó con otra, con ella tuvo hijos y Sara adoptó al niño, pero ese niño fue una tragedia para el hogar. Ahora empezó la rivalidad entre Agar y Sara, las dos esposas de Abraham. Abraham dejó de ser feliz. Sara perdió a su sierva porque ahora esa mujer no le hacía caso y se convirtió en un caos, en un conflicto, al punto que la misma Sara un día le tuvo que decir a su esposo: despídela de aquí de la casa. Ya Agar tenía un hijo y ya Dios le había contestado la oración a Abraham, porque finalmente Abraham, a pesar de tener 100 años, porque cuando tenía 100 años Dios le contestó la oración, y su esposa, a pesar de que ya le había pasado la costumbre de las mujeres, ya tenía la menopausia y era imposible engendrar hijos, allí llegó la respuesta de Dios. Oh queridos amigos, si tú y yo aprendemos a confiar en Dios, veremos cosas extraordinarias, milagros en nuestra vida. Nuestro problema es que nosotros no confiamos en Dios. Cuando llega una crisis económica nos angustiamos.
y empezamos a llamar a uno y a otro, ¿quién me presta? ¿Quién me facilita? ¿O qué puedo vender? Venga, estoy vendiendo esta vaca, venga, estoy vendiendo este carro, es que tengo que pagar un dinero, y nos angustiamos y nos desesperamos porque no esperamos en el Señor. Una persona que espera en el Señor es una persona que no se estresa, que no se afana. Una persona que espera en el Señor es una persona que se pone de rodillas en su cuarto y le dice, Señor, yo tengo que cumplir este compromiso, pero yo necesito que tú me ayudes. No me alcanza mi economía, pero yo sé que tú me vas a responder. Ahora, queridos amigos, es importante que usted y yo reflexionemos que Dios a veces llega a tiempo y a veces llega tarde. Bueno, esto no debía haberlo dicho. Dios siempre llega a tiempo, pero de acuerdo a su propósito, a su voluntad. Voy a mencionar un ejemplo. La Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 14 que Dios le dijo a Moisés, lleva a los hijos de Israel frente al mar en medio de 2 montañas. ¿Quién fue el que le dijo a Moisés que lo llevara allá? Dios. Así que se dirigieron hacia el extremo, al lugar donde Dios les había indicado. El pueblo de Israel tenía al frente el mar y tenía 2 montañas rocosas altas por los costados, y la única salida era retornarse. Pero ellos al momento vieron por detrás una nube de polvo inmensa que venía. El ejército de Faraón venía con todos sus soldados airados a matar, a destruir y a someter nuevamente al pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel entró en angustia, empezó a quejarse delante de Moisés y clamaron al Señor. A mí me encanta la respuesta de Dios. Éxodo capítulo 14, el versículo 14, tiene la respuesta de Dios y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Espera un momento. ¿Cómo así que yo estoy a punto de morir, mis hijos están a punto de morir, mi familia está a punto de morir y Dios les dice, tranquilos, yo voy a pelear por ustedes? ¿Saben, queridos amigos? La persona que confía en Dios es una persona que tiene paz en su corazón aún en los momentos más difíciles de su vida. El pueblo de Israel estaba angustiado, pero Dios le dijo, tranquilos, yo voy a pelear por ustedes. Y saben, justo cuando el ejército del faraón se acercaba y ya los iba a atacar, Dios se pone en medio del pueblo de Israel y el pueblo de Egipto, abre el mar y los israelitas pasan el mar en seco y finalmente vieron la salvación de Jehová en el momento oportuno. Cuando tú le clames a Dios algo, es posible que llegue en el último minuto, justo antes de que ya necesitaras eso que necesitas, llega la respuesta de Dios. Tienes que aprender a confiar en el Señor. Repito, una persona que confía en el Señor no es una persona que está angustiada. Ay, yo mañana tengo que hacer esto. Ay, yo mañana tengo que pagar esto. Ay, mis hijos están enfermos. No, una persona que confía en Dios es una persona que tiene tranquilidad y paz en el corazón. ¿Por qué? Porque en el Dios que usted y yo creemos, ese Dios es todopoderoso. En el libro de Lucas se hace una pregunta, ¿habrá algo imposible para Dios? Y hay otra parte de la Escritura que dice, porque nada hay imposible para Dios. Una persona que confía en Dios es una persona que está tranquila, porque sabe que Dios le va a responder. Pero, ¿y si Dios no llega a tiempo? Si Dios no llega en el momento justo que tú necesitas, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes qué deberíamos hacer? Seguir confiando en el Señor, seguir esperando su respuesta. El Evangelio según San Marcos, el capítulo 5, cuenta una historia. La historia de la hija de Jairo. Jesús está caminando, la multitud lo aprieta, hay demasiada gente y su paso es lento. Quiere avanzar, pero es lento el paso porque todo el mundo quiere tocar a Jesús. Todas las personas quieren estar cerca de Jesús. Pero él, Jairo, como tiene una urgencia, su hija se está muriendo, se abre paso entre la multitud. Es posible que Jairo empujara a las personas, las retirara y finalmente se enfrenta con Jesús. Cara a cara le dice, Señor Jesucristo, necesito que vayas con urgencia a mi casa porque mi hija se está muriendo.
Cuando una persona se está muriendo y llamas a los servicios de emergencia, ¿tú esperas que la ambulancia llegue 5 días después o quieres que llegue inmediatamente? La respuesta es la segunda. Tú esperas que la ambulancia llegue inmediatamente, que llegue rápido. Jesús será esa ambulancia. Jesús será esa esperanza de Jairo. Y él le dice, Señor, mi hija está muriendo. Y la Biblia dice que Jesús caminaba con lentitud porque lo apretaba la multitud. Pero ¿saben qué me llama la atención? Busca esa historia, Marcos capítulo 5. Cuando Jesús va caminando, una mujer lo toca por la parte de atrás su vestido y Jesús, en vez de acelerar el camino, decir permiso que voy para la casa de Jairo, Jesús se para y pregunta, ¿quién me ha tocado? Parecía una pregunta torpe en medio de una circunstancia donde lo aprieta la gente. Los discípulos le dicen, Señor, ¿cómo es que tú dices quién te ha tocado si la multitud te aprieta? Pero Jesús dice, no, alguien me tocó de manera especial, alguien me tocó con fe, porque de mí salió poder sanador. Al verse descubierta la mujer, dice, Señor, yo te toqué. Pero ¿saben qué dice el texto? Que esa mujer allí mismo le contó toda la verdad. En otras palabras, esa mujer empezó a contarle la historia a Jesús desde cuando empezó a enfermarse, de los lugares que fue, de los médicos que visitó, de lo mucho que sufrió y de tal vez los inconvenientes que tuvo para acercarse a Jesús. Pero un momento, ¿acaso Jairo no le había dicho a Jesús previamente, Señor, mi hija se está muriendo? ¿Por qué Jesús se para a escuchar a una mujer allí? ¿Por qué no corre? Ah, queridos, porque Dios a veces permite cosas negativas para nuestra vida, para glorificarse. A veces nos quejamos por las cosas malas que pasan en nuestra vida, pero Dios se glorifica en ellas si tú tan solo abres los ojos y entiendes que quien conduce el timón de la historia de este mundo, quien conduce tu vida es Cristo Jesús y en Él siempre hay victorias. Cuando esta mujer le está contando a Jesús todo lo que está pasando, se acerca un familiar de Jairo y le dice, Jairo, no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. No corras, Jairo, no lo apresures, ya tu hija murió. Oh, queridos amigos, no hay dolor más grande para un ser humano, no hay dolor más grande para una madre, para un padre, que tener la pérdida de un hijo. ¿Y sabes cómo Jesús le contesta a Jairo? El Evangelio de Marcos, el capítulo 5, el versículo 36, tiene la respuesta de Jesús a Jairo. No temas, cree solamente. Pero Señor, es que mi hija ya murió y ¿cómo me dices tú no temas? Oh, ese es el Dios que tenemos. Saben que cuando los discípulos estaban en medio de la tempestad, Jesús se molestó y le dijo, ¿por qué tienen miedo? Pero ¿cómo así que tienen miedo si era que se estaban muriendo? Oh, queridos amigos, un hijo que cree en el Señor, un hijo que conoce el poder de Dios, un hijo que aprende a esperar al Señor, es un hombre, es una mujer que están tranquilos aún en medio de la crisis. La hija de Jairo ha muerto y Jesús le dice, no temas, Jairo, permanece tranquilo. Yo no sé cómo haría Jairo para contenerse, para estar tranquilo. Lo cierto es que momentos después Jesús estaba resucitando a la hija de Jairo. Esto que te estoy diciendo te lo digo porque Jesús no siempre llega a tiempo. En tu tiempo, pero sí en el tiempo de Dios. Jairo esperaba que Jesús llegara antes de que la niña muriera para que él pudiese hacer algo por ella. Pero el Señor llegó cuando ya su hija había muerto. Pero aún así, Jesús fue glorificado. Dios fue glorificado y Jairo pudo estar tranquilo y feliz. No siempre Dios llegará en el momento que esperas, pero no desertes, no dejes de orar, sigue confiando en el Señor. Hay personas que le dicen, Señor, yo te he orado por la salud de mi hijo, 5 años, 6 años y tú no contestas. Tranquilo. Dios está actuando, Dios está obrando, sigue esperando en el Señor, Dios se va a glorificar en ti, pero no te angusties. Quizás suena jocoso, pero algunas damas cuando ven que pasan los 30, 35 años y no tienen una pareja se angustian
y van y se regalan a la primera persona que les dice una palabra bonita para luego sufrir y llorar, sencillamente porque no esperaron el tiempo de Dios. Hay personas que se apresuran a hacer negocios sin esperar la respuesta de Dios. Si tú quieres que tu vida esté en victoria, consúltale al Señor todo. Pon tu ansiedad sobre Él. Si tú no tienes para comer el día de mañana, si tu despensa se ha acabado, si no tienes alimento en tu hogar para alimentarte tú y alimentar a tu familia, ponte de rodillas, con tranquilidad. No te desesperes, no te angusties y dile al Señor: tú eres mi Dios, eres todopoderoso. Y yo sé que tú puedes darme alimento, así como alimentaste a Israel en el desierto, donde no había esperanza de nada. Yo necesito, Señor, que tú me proveas. Levántate de la oración y quédate tranquilo, quédate tranquila, porque Dios responderá. Queridos amigos, cuando nosotros buscamos nuestras respuestas, y en un caso como el que te estoy diciendo, que no tenemos dinero, salimos corriendo y empezamos a pedir prestado dinero, y luego que debemos dinero en todas partes, y luego nos angustiamos porque le debemos a todo el mundo, porque buscaste tus alternativas, resolviste tus problemas, pero nunca te pusiste de rodilla y le dijiste al Señor: Señor, tengo esta necesidad, necesito que tú me soluciones. Y luego levantarte con fe, con tranquilidad, sin temor, esperando que Dios responda a tu oración. ¿Quieres tú aprender a esperar en el Señor? Quiero orar por ti a esta hora. Bendito Padre, nos cuesta esperar. No es tan fácil esperar, Señor. Estamos acostumbrados a hacer las cosas, a buscar nuestras propias soluciones. Pero ayúdanos, Señor, para que podamos esperar en ti. Y de esa manera, Señor, podamos tener paz en el corazón y podamos glorificarnos en ti al ver los milagros extraordinarios que estás dispuesto a hacer en nuestra vida. Bendícenos, Señor, bendice a los oyentes en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. Recuerda el WhatsApp de Vida Plena 313-200-5586. 313-200-5586. Si tienes alguna inquietud, si tienes algún problema y crees que en algo te podemos ayudar, estamos para servirte. Que el Señor te bendiga. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón,
sabe de las luchas que enfrentas hoy. Y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Conoce a aquel que dio la vida. Es Jesús, mi Señor. Él te sostiene con su mano poderosa. Por amor nos salvó. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Tienes que orar. Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré
cerco